Un saludo a la audiencia de Nuestra América. Estamos de regreso como cada semana en un programa junto a Luis Carlos Batista, abogado y politólogo cubano, Arturo López Levy, profesor de la Universidad Holy Names en California y analista político, y quien les habla, Harold Cárdenas Lema, editor de La Joven Cuba. Queríamos dedicar el programa de hoy a el título 3 de la ley Helms-Burton, la aplicación del título 3 después de un año de que se dejara de postergar esa aplicación. Y entonces vamos a estar hablando de eso sobre hoy. Queremos que sea un programa corto, pero centrado en qué ha pasado desde hace un año. Entonces quiero saludar a Arturo. Arturo, ¿estás ahí? Harold, un gusto estar contigo. Es un placer tratar un tema tan importante en las relaciones Cuba-Estados Unidos como la aplicación del capítulo 3 de la ley Helms-Burton. Efectivamente. Entonces, hace un año se anunció de que iba a dejar de postergarse de aplicar este capítulo, y la expectativa fue mucha. Hubo expectativa de que existiera realmente una estampida de demandas al gobierno cubano y de que eso provocara una crisis grande legal y económica también al gobierno de la isla. Yo creo que quizás para adelantar algunas de las conclusiones del programa, yo creo que hubo más preocupaciones de lo que realmente ha pasado, aunque lo que ha pasado es bastante grave. Posiblemente Arturo me corrija porque eso es una afirmación atrevida, pero sí creo que a un año ya podemos sacar algunas conclusiones de qué ha pasado y qué no ha pasado con esto. Vamos a ver una noticia, un video de cuando se anunció que iban a estar las sanciones, y estamos de regreso entonces ya comentando qué fue lo que pasó en concreto y de qué trata el título 3. Bueno, América Latina en perspectiva, seguimos hablando de economía. Estados Unidos insiste en sus medidas coercitivas unilaterales contra los pueblos de América Latina y el Caribe. Mike Pompeo anunció este miércoles que aplicarán el título 3 de la ley Helms-Burton contra Cuba. A partir del próximo 2 de mayo, la ley permitirá sancionar a los países que mantengan relaciones financieras y comerciales con La Habana. La medida de Washington podría exponer a compañías estadounidenses, canadienses y también europeas con intereses en la mayor de las Antillas. Ahora bien, en respuesta, la Comisión Europea rechazó ya la aplicación de la ley y amenazó por escrito al gobierno de Donald Trump con una posible denuncia ante la Organización Mundial de Comercio. La medida unilateral estadounidense amenaza a los intereses de compañías europeas, mayoritariamente españolas, en particular ligadas al sector hotelero. El canciller cubano, Bruno Rodríguez, dijo que la medida es un ataque al derecho internacional y también a la soberanía de Cuba y de terceros estados. Listo, entonces estamos acá de regreso, y yo primero quería comentar algunas cosas sobre el título 3 y dar algunos detalles también sobre este capítulo, ¿no? En primer lugar, yo creo que hay que destacar que muchas de las compañías de Estados Unidos que en los años 60 perdieron propiedades, recuperaron esas pérdidas en los mismos años 80 mediante reducción de impuestos. Es decir, tenían que declarar menos, estaban exentos de pagar muchos impuestos, y así fueron recuperando, gracias a esa facilidad del gobierno de Estados Unidos, una gran parte de esa pérdida que tuvieron en Cuba. Es decir, no es que los dueños se hayan quedado sin nada, y no es que las compañías se hayan quedado sin algún tipo de compensación, ¿no? Hay que preguntarse siempre, cuando vemos este tipo de política, ¿a quién beneficia y a quién perjudica? Yo creo, para mí está muy claro de que beneficia a una pequeña élite de cubanos emigrados que tenían mucho dinero en Cuba en los años 50 y que tenían mucho dinero en una época de mucha corrupción, de negocios con la mafia y de una dictadura en el poder. Es decir, yo creo que también Estados Unidos está caminando aquí en una cuerda floja, porque no sé el gobierno federal hasta qué punto debería estar involucrado en una política en la que está velando por el dinero de una clase, de una minoría rica en un país latinoamericano que hacía su dinero junto a una dictadura. Es decir, hay que diferenciar. Yo creo es necesario diferenciar las formas legítimas de hacer dinero en esa época y las formas ilegítimas de hacer dinero. Hay negocios que eran legítimos, hay negocios que eran ilegítimos, pero esta ley no hace ninguna distinción. Entonces yo creo que ahí hay un problema que hay que resolver. ¿Y a quién perjudica la ley? Evidentemente al cubano promedio. Es decir, el cubano promedio es el que va a ser perjudicado por esto. En todo país, los funcionarios de gobierno son los últimos en ser perjudicados cuando se aplica un sistema de sanciones o cuando se aplican acciones punitivas contra ese país.
es el cubano promedio el que lo está sufriendo. Yo no sé cómo se le ocurre al gobierno de Estados Unidos después de 60 años creer que un pueblo empobrecido va a provocar un cambio de régimen en un país que tiene un ejército fuerte y que tiene mecanismos de control social bastante eficaces. Pero bueno, sigue siendo la política la que apuesta la administración Trump, por ejemplo. Entonces, quiero escuchar ahora a Arturo qué quiere decir para comenzar el debate. Mira, Harold, hay que ubicarse. Tú haces muy bien. Vamos después a ir al capítulo 3, pero tenemos que hablar por las cosas que definen la ley. La primera cuestión que tú defines, y voy a precisarla si me permites un poquito, es que donde empieza la acción de las propiedades a reclamar, según la ley Helms-Burton, es el 1 de enero del 59. Es decir, que un conjunto de legislaciones, incluida la ley de recuperación de bienes malversados, que fue aceptada por el 90 y tanto % de la población cubana, porque se refería a las personas que se habían enriquecido a tenor de su apoyo a la dictadura de Batista. Eso, fíjate, no estamos hablando de que los anarquistas que dicen que toda propiedad es un robo y que detrás de cada fortuna hay alguien que hizo algo malo. No. Estamos hablando de que ni siquiera respetaron empezar con la ley de reforma agraria, que fue donde empezó el conflicto entre Cuba y Estados Unidos. No, quisieron llevarla no a los intereses de los Estados Unidos, ni siquiera a los intereses de los Estados Unidos que pudieran ser discutibles. No, ahí hay que meter hasta el último batistiano. ¿Por qué? Porque la ley la hizo los abogados de la Bacardí y la hicieron los abogados de la Fundación Nacional Cubanoamericana en 1996, en alianza con ese gran demócrata, entre comillas, Jesse Helms, que fue opuesto a la desegregación racial en los Estados Unidos. Decía que los latinos éramos incapaces de razonar por nuestra cuenta porque somos volátiles. Eso decía de los mexicanos. El mismo que estuvo en contra de que se tocara con el pétalo de una rosa a la pajey. Ese gran demócrata, dime con quién andas y te diré quién eres. Vamos a empezar por ahí. Entonces, ¿a dónde empieza la jugada? El 1 de enero del 59. ¿Por qué? Porque no quieren que nadie escape de la jugada esta. La ley de recuperación de bienes malversados, que fue incluso aceptada por los Estados Unidos nunca ni protestó por eso, ahora cae dentro de esta jugada. Segundo, vamos a ver las reclamaciones que pueden ser legítimas. Yo creo que hay manera de resolver eso entre los dos países. Uno no tiene que estar de acuerdo con la posición que tuvo el gobierno revolucionario de que le tenían que ampliar la cuota azucarera y con la cuota azucarera iba a pagar las compensaciones. Eso es una posición del gobierno cubano, entre otras cosas, desesperado porque las arcas del gobierno están vacías. Si Estados Unidos quería hacer otras cosas o quiere hacer otras cosas, puede proponer una contrapropuesta y de ahí se pueden encontrar soluciones. Pero de entrada, a partir de que la única manera de resolver esto es de manera unilateral, a la brava, eso no es una manera de tratarse dos países que son vecinos. Por último, quiero llamarte la atención en algo a nivel de Cuba y todo eso. ¿Cuántas injusticias se han cometido en la historia de Cuba que tú te acuerdes? Yo conozco muchas. Yo conozco la esclavitud, la reconcentración de Weller, la guerra de los independientes de color, los asesinatos, la gente que le quitaron casa, que se tuvo que ir exiliado. Arturo, hay un listado de injusticias cometidas en Cuba sobre las que el gobierno de Estados Unidos nunca tuvo ningún problema. Bueno, esa es la primera, pero yo te voy a poner otra. Porque si tú quieres de verdad, como dice la ley y como es la política que proclama los Estados Unidos, una transición pacífica a la democracia en Cuba, ¿quién te ha dado a ti la autoridad? No digamos a Estados Unidos, a Helms, a la fundación. Esta ya es una discusión política, más allá de lo legal, para recoger la injusticia favorita tuya y decir, si no se hace lo que yo quiero, le prendo candela al bosque. Es la dinámica aquí. No hay salida si a aquellos, vamos a suponer que todas esas reclamaciones son justas. No te estoy hablando de la Comisión de Reclamaciones del 65. Ahí metieron a todo el mundo. El que era ciudadano norteamericano, el que no era, todo eso que vamos a hablar también de lo que es la manipulación legalista de esto por Lincoln Díaz Valar y todo eso. Pero
¿Qué derecho hay para un país de fuera decirte a ti cuál es mi injusticia favorita? Y una injusticia favorita no cometida en aquellos que eran mis ciudadanos al momento en que esa injusticia tuvo lugar. Si tú quieres decir que fue del todo una injusticia, ahí siempre hay dinámicas que hay que estudiar. Pero bueno, suponte que haya sido una injusticia. ¿Quién te da la autoridad a ti de decir, esa es mi justicia favorita? ¿Tú te imaginas que ahora hay que ponerle, vamos a decir que haya mañana en Cuba, que Estados Unidos dice, voy a abandonar mi política imperial a partir de ahora, pero voy a mantener el legado imperialista en las cosas que vienen de atrás? Ahora que hay un gobierno, voy a respetar que corra a la izquierda, a la derecha, a quien sea. Bueno, ¿a quién hay que ponerle los impuestos para pagar esas compensaciones? A los que son los descendientes de los que sufrieron en carne propia la esclavitud, los que sufrieron, porque la mayoría de esos son los que se quedaron en Cuba. Entonces, le vas a cobrar impuestos a las personas que han sufrido las mayores injusticias en la historia de Cuba o a sus descendientes para pagarle a gente que, malo que bueno, han vivido en un país desarrollado y han encontrado la manera de salir adelante en esto. Segundo, vamos a hablar de muchas propiedades y vamos a hablar, la ley no dice lo de las casas porque pone un límite, pero vamos a recordar cómo la ley se le vendió a la comunidad cubana cuando se discutió no incluir propiedades menores de cierta cantidad de dinero, creo que fueron $50,000 o algo así, o no recuerdo exactamente. La idea es que no poner a la gente a decirle que alguien te quiere quitar tu casa. Esa es la variante política. Fíjate, la ponen suave y van a Washington y dicen vamos a tomar alguna racionalidad, algo que suene. Pero fueron después, busca los discursos de Ileana Ross, de de Lincoln Díaz Balar en Miami, y lo que le dicen a la gente es, mira, esto hubo que hacerlo así para echar adelante. Pero si a nosotros nos devuelven, a Bacardí, le devuelven la fábrica, entonces tú vas a tener también el chance de que te devuelvan la casita. Entonces, fíjate cómo es esta la vuelta. Han jugado con alguien, a alguien le vendieron, le escupieron en la cara, y le dijeron que estaba lloviendo. Abre, que después va a venir para la reclamación para tu casita. Y en la otra, lo que están haciendo es diciéndole a la gente que es para liberar, para reconciliar, para la democracia, para no sé cuánto, y lo que han escogido una injusticia especial en la historia de Cuba y le están absolutizando. Exacto, Arturo. Yo creo que es importante recordar de dónde viene esto y el contexto en el que esto ocurrió. Es decir, en el año 1960, Eisenhower lo que hizo básicamente fue establecer un embargo comercial limitado a Cuba. Y eso se fue yendo de las manos al punto de que se ha convertido hoy en un bloqueo que tiene un alcance, una duración y una extraterritorialidad sin precedentes. Yo creo que el único otro bloqueo en la historia de la humanidad que compite con esto es el bloqueo histórico que se le hizo a Haití en la historia. Entonces, realmente creo que cuando uno contextualiza lo que se ha hecho, y esto es un instrumento en esa política de embargo a Cuba, creo que es importante contextualizarlo ahí. Lo otro es especificar en la ley, es decir, qué es lo que dice y qué es lo que no dice la ley. Ejemplo, la ley habla de que puedes demandar, el título 3 específicamente habla de que puedes demandar compañías que trafican con las antiguas propiedades de esas empresas estadounidenses en Cuba o de propietarios que ahora viven en Estados Unidos y que eran cubanos en esa época, ¿no? El problema de esto es que hay una ambigüedad muy grande en la ley. Es decir, le toca a un juez entonces definir qué cosa es traficar. Es decir, porque la palabra traficar es muy ambigua. Entonces un juez tiene que decidir estado por estado en la unión de los 53 estados que tiene este país, tiene que definir qué cosa es traficar para ellos. Y eso es complicadísimo, ¿no? Por otro lado, la ley se hizo también para promover la litigación con Cuba. Es decir, evidentemente se escribió la ley para provocar un ambiente de tensión y poner en jaque al gobierno cubano, y varios de los mecanismos para promover la litigación con la ley, por ejemplo, es que la ley garantiza los gastos legales los gastos legales de este proceso e indemniza por triple daño a la persona que gana a los demandantes si ganan la ley. Es decir, no es que te devuelvan el dinero que perdiste, es que te dan el triple de ese dinero. Es decir, como para crear un incentivo, eso se llama en inglés treble damage. Te crea un incentivo de que tienes el triple de los ingresos porque se considera que el perjuicio tuyo fue muy, muy grande.
Que haya tanta preocupación por una minoría rica de cubanos emigrados de hace medio siglo realmente parece interesante, por lo menos. También quiero mencionar, por ejemplo, que lo que ahorita tú mencionabas, para poder aplicar a esta ley hay un costo inicial de $6.700. Tienes que pagar $6.700 para presentar el caso ante los tribunales. Tienes que demostrar entonces lo que tú estabas mencionando de que tu propiedad costaba en el año 59 $50.000. $50.000 en el año 59 son $400.000 hoy. Es decir, tienes que demostrar que tu propiedad tenía un valor considerable, un valor respetable en esa época. Y también tienes que demostrar que tu propiedad estaba a tu nombre, es decir, tienes que venir con los papeles de tu propiedad. Pero es que son los años de una dictadura, son los años de la mafia comprando casinos y comprando, es decir, invirtiendo y comprando políticamente el aparato político del país. Son años de mucha corrupción en el país y entonces la ley estadounidense básicamente está validando esos años de corrupción en Cuba al reconocer este tipo de ley. También quería mencionar, por ejemplo, hay una cosa que tienen a su favor las empresas estadounidenses que están invirtiendo en Cuba en los últimos años y más desde la normalización. Es decir, hay cierta protección que ellos tienen. Por ejemplo, la mayoría de las compañías de Estados Unidos que han invertido en Cuba después de la normalización lo hacen con licencias de la OFAC. Esas licencias de la OFAC garantizan alguna protección bajo el título 3. Es decir, al hacerlo mediante una vía legal y con una licencia de OFAC tienes alguna protección respecto al título 3 y eso es positivo y eso es la garantía que tienen. Y también hay bufetes de abogados de Estados Unidos que están defendiendo esas empresas con mucha fuerza porque lo consideran también un tema legal que realmente es irracional. En ninguna otra relación con otro país eso ocurre. Es decir, Estados Unidos no está demandando a México por la nacionalización de la Revolución Mexicana, porque eso es una locura histórica en el derecho internacional. Entonces, también hay otras dinámicas internas que yo creo que hacen que hayan pocos incentivos para mantener esta política en el futuro. Por ejemplo, la Cámara de Comercio de Estados Unidos se ha opuesto a esta política, a aplicar el título 3. La mayor parte de las empresas estadounidenses se oponen a eso porque lo que les interesa es disminuir el riesgo político en Cuba y aumentar la estabilidad en la relación política y económica entre los dos países. Entonces, realmente no es ni buen negocio económico ni buen negocio político para nadie en Estados Unidos, de acuerdo a los intereses de Estados Unidos. ¿Qué tú crees, Arturo? Mira, Harold, lo que tú empezaste a decir es importante, porque el capítulo define lo que ellos llaman, mira, ahora no me acuerdo el término, pero creo que es que se beneficien, no es ni siquiera que obtengan ganancia o que obtengan profits, es que cualquier actividad que en el proceso, la ambigüedad es tal, que cualquier actividad que en el proceso de interactuar, fíjate, no, tú has hablado de los inversionistas, no es de los inversionistas, es que la ambigüedad que se deja es para que le pongan juicio a todo el que se meta a hacer cualquier tipo de transacción con Cuba. Porque cuando te dice que se beneficie, lo que se dice es que se beneficie, sería la traducción correcta. La persona la compañía que cobra un seguro de viaje para cuando están vendiendo un ticket a Cuba, ¿se beneficia o no se beneficia de una transacción con el aeropuerto José Martí? Se beneficia porque está vendiendo un seguro de viaje que te lo ponen cuando tú vas a kayak, te dice, tú compras en American Airlines y te sale una cosa y dice, usted quiere comprar el seguro con fulano de tal, ya ese está también beneficiándose. Entonces, imagínate, Arturo, que el aeropuerto de San Antonio de los Baños en La Habana es uno de los terrenos reclamados en esa ley. Entonces, uno de los mayores bienes públicos de la nación está siendo reclamado a esa ley. No, es que el puerto de La Habana, una serie de cosas, pero además todo el que tuviera que ver, ni siquiera que era el dueño, que estaba metido con por ejemplo, una licencia del gobierno de manejo de una actividad y de la cual fue privado por el gobierno revolucionario, te repito, después del 1 de enero del 59, ya puede ser un potencial claimant, un reclamante. Entonces, esa es la dinámica acá, y es una ley hecha, te lo digo, para joder. Y este capítulo 3, con cierto, tú me dices que ha sido menos malo, o que a la larga ha sido menos malo. Yo de verdad que te digo, estoy sorprendido. Está ese artículo que compartimos del National Law Journal, que fue escrito por un abogado, ahora no recuerdo el
el nombre de él, pero se puede buscar en el National Law Journal, fue 2 o 3 días o 4 días atrás. El tipo dice que el autor dice que se han presentado 26 reclamaciones a las cortes y que para lo que se esperaba y para la ambigüedad que da la ley debería ser más. Bueno, yo creo que eso podremos decir, mira, la catástrofe ha sido menor que lo que se esperaba, pero ha sido bastante grande. Si tú estudias, como ha sido mi caso, las relaciones triangulares, es evidente que todas esas sanciones secundarias, incluso las que pueden ser legales, fíjate, yo te voy a introducir aquí un debate desde el punto de vista de derecho internacional. En general, se asume que las sanciones secundarias son ilegales porque pretenden regular actividades de otras entidades que están en jurisdicciones externas. Yo creo que ha habido un debate interesante sobre eso de la legalidad de las sanciones secundarias y se dice que aquellas que son, le dicen terrinacionales porque afectan al territorio y la nacionalidad del Estado que las impone, no deberían ser consideradas ilegales. Hay un debate en las revistas de derecho internacional norteamericanas. Hay quien dice que si Estados Unidos dice que va a castigar a entidades norteamericanas que entren en comercio o transacción con entidades de otros países que hagan negocio con Cuba, eso no es ilegal. ¿Por qué ellos dicen eso? Porque Estados Unidos estaría regulando sus nacionales o compañías en su territorio. Pero es que esa no es el tipo de sanción secundaria que tenemos aquí. Aquí tenemos sanciones secundarias contra entidades de terceros países que no tienen nada que ver, no operan en la jurisdicción norteamericana de ninguna manera. No tienen nacionalidad norteamericana de ninguna manera. Y de buena a primera, alguien se proclama con una jurisdicción imperial y dice, el banco tal en Francia no puede negociar con Cuba. La compañía tal en Suiza no puede vender ventiladores a Cuba, porque aunque la compañía sea de origen norteamericana, si está registrada en Suiza, es Suiza, porque esa es la ley. Entonces se inventa hasta incluso la ficción de que si una compañía norteamericana es dueña de una compañía en Suiza, que está registrada en Suiza, si tiene alguna actividad en los Estados Unidos, es una compañía norteamericana. O, por ejemplo, que el Banco Santander, que es un banco español, pero que opera en Estados Unidos para hacer transacciones específicas en los Estados Unidos, se convierte en una compañía norteamericana operando en España como banco. Eso no tiene ninguna lógica. Eso en derecho internacional, eso no hay quien lo pueda defender. Pero simplemente Estados Unidos con su poder ha sido capaz de hacerlo ahora al costo que tiene, porque el poder suave de Estados Unidos se desgasta, su prestigio se desgasta. Ahora, en el mismo medio de una pandemia, que eso también hay que decirlo, se bajan con la historia de un documento ahí que dicen que las licencias están disponibles, pero lo hacen el mismo año en el cual compañías propias, estas no son europeas, porque fíjate que la mayoría de los casos presentados han sido contra compañías norteamericanas, ni siquiera contra las de otros países, porque esas de los otros países se han tratado de proteger más. Pero ha sido contra compañías norteamericanas que operaron en Cuba usando licencias. Fíjate cómo es el colmo de la ironía, el descaro, todo eso. Decir, hay licencias disponibles después que tú, desde abril de este año, has permitido que traigan a corte a pedirle reclamaciones millonarias a aquellos que operaron siguiendo ese mismo mecanismo de licencia. Sí, Arturo, tenemos un comentario ya en el programa. Veo un comentario de José Quesada. José dice que a los efectos de los que quieren un cambio político en Cuba, esta ley es el mayor obstáculo. Esta ley es insensata a los que quieren un cambio político en Cuba. Yo creo que José tiene razón. Es decir, por dos razones principalmente. Primero, ¿qué tipo de incentivo tú le estás dando al pueblo cubano cuando le estás diciendo de que muchas de las propiedades públicas del país y posiblemente sus propias casas van a pasar a manos de otros? Es decir, no hay muy poco incentivo para el pueblo cubano para que haya un cambio político del país con una ley como esta.
Pero bueno, esa es la lógica también de la Helms-Burton. Y en segundo lugar, yo como soy cubano, cuando llegué a estudiar a Estados Unidos Relaciones Internacionales, lo primero que hice fue meterme en una clase de desarrollo político y de relaciones Estados Unidos-América Latina, y me metí en una clase de transición política porque me interesaba cómo se ve desde el mundo occidental las transiciones políticas. Lo primero que me dijeron a mí en la clase, en teoría de la transición, es que tú tienes que dejarle al poder de un país una vía de escape, tienes que dejarle una forma, un incentivo para que quiera salir del poder. Es decir, a la clase política tienes que darle un incentivo para que ellos quieran dejarles. Si no le dejas ninguno, pasa como en Venezuela, de que como saben que van a ir presos hasta el último día, va a estar en el poder porque no hay incentivo ninguno realmente para salir de ahí, porque no les dejas otra salida. Esta ley lo que hace también es incentivar eso, es incentivar de que no hay incentivo realmente ninguno. Básicamente, el país va a ser para el pequeño grupo ese que se fue, va a regresar a ser dueño del país y no va a haber más incentivo para nadie, ni para el pueblo, ni para la clase política en Cuba. Así que incentivo no es para nadie. Arturo. No, yo te debería agregar esto que te expliqué antes. Le están diciendo al pueblo de Cuba, el día que ustedes incluso tengan una democracia, como, vaya, vamos a suponerla, porque para mí eso no sería una democracia, las colonias no son democracia, los protectorados no son democracia, y la ley Helms-Burton tiene una fórmula ahí de decir, gobierno de transición no es lo que ustedes quieran que sea gobierno de transición, es lo que nosotros decimos que es un gobierno de transición. Y y ponen cosas ahí que no tienen nada que ver, porque, por ejemplo, decían, ya no es el caso porque no es ni presidente ni uno ni el otro, pero que Fidel Castro ni Raúl Castro podían incluso correr a elecciones democráticas. Si habían elecciones democráticas, fíjate qué contradicción hay aquí. No pueden correr como candidato fulano y mengano. Eso no tiene ningún sentido. Si tú te referías a las clases de que se dan en todas las universidades sobre el tema de transiciones democráticas, consolidación democrática. La democracia es un proceso, no es un resultado. Tú apoyas que haya un proceso justo, legal, apropiado, equilibrado. Tú no apoyas el resultado, tú apoyas que ese proceso tenga lugar y tienes que aceptar los resultados. Si eso se dice que la democracia es la incertidumbre institucionalizada. Institutionalized uncertainty. Esa es una de las cosas que si tú tomabas una clase con Al Stepan, que fue mi mentor en Colombia, él te lo decía. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes aquí? ¿Qué es la dinámica? Primero te dicen, no solo que ese proceso va a estar, tiene que venir según lo que dictemos nosotros. ¿Tú sabes cómo se llama eso? Platismo revivido. Esa es la dinámica. Los cubanos, que son mis favoritos, tienen que estar en el poder. O por lo menos, los que a mí no me gustan, yo les voy a poner el veto. Esa es la primera. Segunda es, suponte que esos favoritos ganaran, como ocurrió en el caso de 1990 en Nicaragua con Violeta Barrio de Chamorro. Bueno, ya le tiraron la ley. Que por cierto, ¿quién diseñó la ley contra Nicaragua en ese momento? Jesse Helms también. ¿Qué cosa es lo que dice? Estados Unidos va a limitar la ayuda económica a Nicaragua a solo temas humanitarios hasta que Nicaragua no compense por cada propiedad nacionalizada desde el 19 de julio de 1979, el momento de la revolución sandinista. Entonces, ¿qué pasaría? Fíjate, vamos a meternos hasta adentro a ver qué es lo que esta gente han inventado y vamos a abrirle el paquetico y vamos a averiguar con qué están cooperando todos los que bajo la sección 102 están recibiendo fondos de la USAID y de la ANEP. Vamos a abrir ese paquetico. ¿Tú sabes lo que dice? ¿Cuál es la conclusión? Ayuda que le den a Cuba, parte de esa ayuda tiene que ser destinada inmediatamente para pagarle la plata a aquellos que les nacionalizaron las propiedades. Y no son solo los que eran norteamericanos, no, es escogiendo la injusticia preferida de los cubanos que han manejado la política de Estados Unidos hacia Cuba desde que se acabó la Guerra Fría. A esa gente hay que ponerlo de primero en la cola. No es la compensación por la esclavitud, no es con la compensación por las otras cosas. Le van a cobrar impuestos. Fíjate, porque la democracia no es solo, tener una democracia auténtica no es solo para decidir hablar de la soberanía en abstracto. No, la soberanía tiene cosas concretas en lo económico. Es que le van a meter impuestos al que vive en Cuba para pagarle el dinero
a los que trancaron el juego en la ley Helm-Burton. Lo otro, Arturo, hay una razón también por la que la mayoría de las demandas que se han planteado han sido en Miami, han sido en la Florida. Y es que evidentemente también hay un nivel de parcialidad en los tribunales de la Florida que permiten que entonces la gente sabe que si lo presentas en la Florida tienes muchas más probabilidades de ganar la demanda a que si lo presentas en cualquier otro estado de la Unión o en cualquier otra región del país. Entonces, también hay un bias político detrás de todo esto que creo que tenemos que mencionar, porque el hecho de que mucho de esto esté ocurriendo alrededor de Miami no es solo porque haya jurisdicción en Miami de las personas que están demandando, es porque sabe que si van ahí van a tener un tratamiento más positivo, un tratamiento más favorable al resultado que ellos están esperando legalmente, ¿no? Yo estaba leyendo a Phil Peters, que es el presidente del Cuba Research Center en Virginia, y Phil Peters decía 4 cosas sobre el título 3. En primer lugar, decía que las demandas de la Helms-Burton le dan un beneficio mínimo a Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos como país no gana mucho con esto o nada. En segundo lugar, inicia un conflicto que es innecesario con socios comerciales de Estados Unidos como Europa, Canadá y otros países. En tercer lugar, entregan a Cuba una victoria política. Ahora Cuba tiene un argumento más para decir de que Estados Unidos se comporta imperialmente hacia la isla y de que por eso el pueblo tiene que resistir y al final termina creando un efecto de unirse alrededor de la bandera permanentemente en el país. Y en último lugar, él habla de que esto también derrota algunos de los objetivos incluso de la administración Trump, es decir, esto contradice algunos de los objetivos de la administración Trump. Entonces, Phil Peters dice eso y yo coincido con él en que esto no está acorde a los intereses incluso de Estados Unidos, mucho menos los intereses del pueblo cubano, no del gobierno, pero sí del pueblo cubano. Entonces, quería mencionar eso. Arturo. Yo te voy a decir una cosa. Yo creo que en esta cuestión de derrotar esta política, al costo que sea, en eso está junto el gobierno cubano, el pueblo cubano, lo mejor de los Estados Unidos, porque los valores de los Estados Unidos no son, la mayor parte del pueblo norteamericano no se creó ni se educó en la idea de coger a los pobres de Cuba, a quitarle dinero para darle a los que eran ricos de Cuba y que muchos de ellos se instalaron como la gente de la Bacardí en los Estados Unidos. O sea, en eso a mí yo sé que a veces se vuelve la costumbre que hay que decir las cosas. Mira, yo te lo digo con claridad y tú lo sabes, y llevamos años remando en estos debates. Yo no soy comunista. A mí me parece que el sistema comunista ha fallado en la mayor parte de los países, y cuando ha sido triunfante el Partido Comunista, como en China, ha sido porque ha realizado una agenda nacionalista. No porque el Partido Comunista chino tiene mérito, no por haber realizado el comunismo. En China no hay comunismo. El Partido Comunista chino tiene mérito porque ha realizado tareas importantes del nacionalismo chino. Esa es mi visión, para hablarte claro. Y en Cuba el Partido Comunista ha jugado papeles positivos en la historia, no porque ha realizado el comunismo. Yo no creo que en Cuba hay comunismo, y qué bueno que no lo hay, porque a mí no me gusta. Pero para hablarte claro, yo creo que las cosas que ha hecho bien, las ha hecho cuando ha actuado patriótica y nacionalistamente. Y en Arturo, este punto, yo creo... déjame terminar, y yo sé que tú tienes que responder porque te estoy pinchando. En este punto, el partido ha logrado lo que ha logrado porque ha estado en línea en lo positivo. Yo no digo en las barbaridades que han ocurrido con la economía, de aplicar las 9 regularidades socialistas que han terminado también en producir desastres para el país, pero si algo lo ha hecho bien ha sido resistir las políticas imperiales y sacudirse el legado platista que había dejado la República Platista hasta el 34 y la especie de relación subordinada que se gestó entre 1934 y 1959. A ver, yo realmente no iba a responder a eso. Yo te iba a decir que tenemos en pantalla una pregunta de la audiencia. Nos está preguntando Caridad Fuente, ¿cuál es el procedimiento para remover la ley y qué influencia tiene el título 3 en la Florida en ese sentido, ¿no? Es decir, ¿cuál es el procedimiento para remover esta ley? Y está citando un artículo en Cuba también que habla de esto. A ver, yo creo que Caridad se refiere a las políticas generales hacia Cuba, no se refiere necesariamente al título 3. Yo voy a hablar del título 3 primero. El título 3 dejó de postergarse como una prerrogativa presidencial. Yo creo que es prerrogativa presidencial también de que el próximo presidente, sea ahora o sea en 4 años,
que hay en Estados Unidos, puede volver a postergar la ley, o más que eso, puede terminar de eliminar la ley Helms-Burton, es decir, puede lograr un consenso en el Congreso y en el Senado incluso para eliminar muchas de las sanciones a Cuba. Yo creo que hay bastante consenso cuando hay voluntad política en la Casa Blanca para esto. Es decir, no es que se vaya a hacer fácil, pero sí se puede buscar un consenso porque hay congresistas y senadores republicanos muy interesados en crear una mejor relación con Cuba. Entonces, sí se puede echar atrás esto, pero no solo esto, con esto se pueden ir un montón de las sanciones a Cuba también en algún momento. Yo creo que en noviembre hay una oportunidad para que haya un cambio político en esa relación con Cuba. Arturo, ¿qué tú quieres responder sobre este tema? Mira, yo creo que la pregunta que hace Caridad es de las buenas preguntas que a uno le gusta escuchar, porque hay veces que hay que pasar del diagnóstico a ver qué se puede hacer. Y yo le agradezco que ella haga esta pregunta. En primer lugar, yo creo que el presidente Obama le pidió al Congreso en 2 ocasiones que levantara el bloqueo contra Cuba, que eliminara la ley Helms-Burton. Básicamente fue lo que le dijo. Eso hay que ganárselo políticamente. Eso quiere decir, cuando primero no dejes que sigan usando el dinero de los impuestos. Yo no sé si Caridad vive en los Estados Unidos, pero si vives en los Estados Unidos, lo primero que hay que hacer es empieza a defender que no te sigan robando tu dinero. Acaben de sacar la mano de nuestros bolsillos estos ladrones que nos están cogiendo el dinero para implementar una política de sanciones que no nos conviene. Escríbele a tu congresista. Más importante, fíjate, en la serie esta Miss América, que está transmitiendo Hulu ahora, sobre la activista conservadora Phyllis Schlafly, hay cosas que se pueden aprender. Por cierto, les recomiendo la serie a todo el que pueda verla. Los que viven en otros países no pueden, pero el que vive en Estados Unidos, si tiene una suscripción a Hulu o hay otras maneras de verla. Phyllis Schlafly, ahí hay una discusión entre los activistas y una le dice a la otra, una visita a la oficina del congresista en la cual tú le dices tu preferencia vale más que 100 cartas que le manden los activistas. Bueno, una cosa que se puede hacer es empezar a visitar las oficinas de los congresistas y decirle, mira, ¿hasta cuándo me vas a estar robando la plata mía para pagar de un lado a la OFAC para que me ande persiguiendo a mujeres que van a distribuir Biblias a Cuba? ¿Hasta cuándo vas a estar persiguiendo a Expedia, que ahora me va a cobrar a mí un extra dinero para tener la protección legal cuando tú le diste la licencia, el gobierno le dio la licencia a Expedia, a Travelocity, a Kayak, para que me vendieran los pasajes a mí para ir a Cuba? Ahora me van a poner una primita, yo no sé cuánto va a ser, es posible que sean $3. Yo no quiero pagarle un kilo más a esta gente, esa es la verdad. Ese es mi dinero, yo me lo busco trabajando. ¿Por qué tienen que coger y crear para buscarle plata a los ricachones de la Bacardí, que viven además poniendo hasta en puesto de su compañía en las Islas Bermudas, tengo entendido, porque ya no son ni una compañía americana? ¿Por qué me van a tener que estarme quitando a mí dinero para poner una política que solo sirve a sus intereses? Bueno, ese tema en lo público hay que ponerlo. Segundo, en este país el dinero cuenta en la política. Hay que dar dinero a aquellas organizaciones que se dedican a hacer conciencia en contra de esta ley. Hay que dar dinero a aquellos políticos. Exígele a los políticos, antes de darle dinero o cuando le des los primeros $100, qué posición tú vas a tomar en relación a este embargo. Mira, es lamentable, pero Debbie Mukasey Powell, la que está corriendo en el distrito más al sur ahí de Miami, le abrió un fuego tremendo a Yadira Escobar. No es que, fíjate, yo no estoy ni endorsando a Yadira ni nada de eso, pero creo que es una persona decente que estaba quería correr contra Mario Díaz-Balart. Bueno, ahora Mario Díaz-Balart va a correr solo. El Partido Demócrata salió corriendo de una posible candidata contra Mario Díaz-Balart. Le salieron corriendo. Ahora todo el que antes le iba a dar dinero a Mario para que se mantuviera en cualquiera fuera la persona que estaba corriendo, ahora le va a dar dinero al republicano que corra contra Debbie Mukasey Powell. ¿Cuál es la lógica esa? Mientras más gente corra contra los republicanos, más plata tú les haces gastar a ellos, a los republicanos que defienden el embargo, más plata tú le haces gastar a ellos contra el oponente demócrata. Ahora ellos mismos, los demócratas, porque hay ese tipo de demócrata que juega a ser el liberal cobardito, que no quiere insultar a los republicanos, y entonces
le sale corriendo al radical, le sale corriendo al Bernie Sanders, le sale corriendo a la gente, y entonces, ¿cómo termina? Que entonces no hay nadie corriendo contra Mario en el distrito de él, y ¿dónde van a poner todo el mundo ahora la plata? En el distrito de Debbie Mukasey Powell, para llevarle la contraria. Esa es la situación. Ella pregunta, ¿qué se puede hacer? Yo creo que se puede hacer esto. Y lo otro es que, mira, hay cosas que son importantes que empiezan por lo más sencillo. La persona que es libre, para ser libre hay que ser culto, pero también hay que tener la voluntad de ser libre. Y ya que si tú entiendes que esto es lo que está pasando, eres culto, lo suficientemente culto. No tienes que ser ni un doctorado, ni una maestría, no tienes que ir a CIPA, no tienes que ir a Harvard, no tienes que ir a nada de eso. Pero ya puedes entender lo que están haciendo con tu plata. Abrógate el derecho de ser libre y decirles no. Se acabó, no cojas más mi plata más para nada de esto. Y todo lo que han montado a razón de la sección 102 para la NET, para los grupos esos que están montados ahí, tú le dices también a los que quieran ser oposición en Cuba, si quieres ser oposición en Cuba, tienes que manifestarte completo contra la ley Helm-Burton. Yo no quiero enterarme que tú vas a ver un congresista en Washington y tú no sales a la calle diciendo que le cantaste las 40 y le dijiste que tiene que acabar con el apoyo que tiene a la ley Helm-Burton, porque lo único que está haciendo es perjudicándote a ti y perjudicando al pueblo entero. Atrévete a decirle eso a todos, a los que quieran jugar a oposición, a los que hablen de bloqueo interno, a todo el mundo, decirle, oye, de aquí en adelante este es el test case, el litmus test de tu legitimidad. Tienes que acabar de manifestarte en contra de esto y no darle ni el más mínimo apoyo. Arturo, yo creo que uno de los problemas que tiene nuestra migración, por ejemplo, es que los cubanos más radicales de derecha son mucho más ruidosos que los cubanos que tienen posturas más moderadas. Y entonces eso genera también entonces una dinámica de que se cree entonces de que hay un solo tipo de cubano americano, que es el republicano, trompista y anticomunista, y que se vende como que esa es la postura de la comunidad cubana en Estados Unidos. Y eso es un problema. Tenemos una pregunta en pantalla de Javier Álvarez, y Javier está preguntando cómo lograr que radiografías de esta y otras leyes, como nosotros estamos haciendo, se conozcan mejor en la diáspora cubana en la Florida, que solo sabe de forma superficial sobre estas leyes, y cómo ampliar el espacio de nuestra América para que llegue una audiencia mayor. Javier, yo le decía a Javier que él hizo muy buena pregunta que nosotros mismos nos hacemos también. En primer lugar, nuestra América yo creo que no es un espacio para una masividad. Nosotros no podemos competir con otros espacios de entretenimiento, pero que se venden como política. Es decir, en Internet hay otros canales que son de entretenimiento, es decir, que son poco serios y muy superficiales, pero se venden como si fueran espacios serios de política cuando no lo son. Nosotros no podemos competir con eso porque hay un morbo también en un sector de la comunidad cubana que como cubanos tenemos que reconocer que van a buscar ese entretenimiento y no van a buscar entonces un espacio más informado o más profundo sobre los temas de la política. Entonces, sí creo que nosotros no podemos aspirar a esa masividad, pero sí podemos aspirar a un espacio que podemos tener en un público que puede estar interesado en algo que no sea la propaganda de derecha que se hace trompista que se está haciendo ahora mismo en la Florida, o la propaganda de izquierda que hace el Partido Comunista en Cuba. Es decir, que no se traga ninguno de los cuentos de que Cuba es ni un paraíso en la tierra ni el infierno. Entonces hay un espacio de un público cubano informado que está buscando una alternativa y realmente nosotros creemos que no la tiene. Entonces estamos tratando de contribuir a que entre mucha gente podamos crear esa alternativa que sea un poquito más sentido común. ¿Cómo puede ayudar? Dos formas. Uno, comparte el programa de Nuestra América, y segundo, invita a tus amigos a que salgan acá. E incluso si hay algún especialista, lo invitamos a que participe con nosotros en el programa. Arturo. Mira, yo creo que los consejos que le has dado a Javier son los correctos. Nosotros estamos buscando ser un espacio, pero ser un espacio que nosotros no nos interesa el brete. El brete, o para decirlo con claridad, porque hay que saber ir de lo sublime a lo más terrenal. Y aquí hay una realidad. Nosotros nos proponemos hacer este trabajo que cuesta bastante esfuerzo, porque cuesta años de preparación, y este análisis que hemos hecho de la ley Helms no se puede hacer si uno no se prepara. Pero tratamos de desmenuzarlo lo más posible y también aceptamos recomendaciones como esta que tú tienes, y queremos sumar a otras iniciativas, no sumar a la nuestra, sino sumarnos nosotros también a la de ellos. Vi que Caridad, que fue la misma persona que puso
es de eso. No la conozco personalmente, me han gustado los dos comentarios que ella ha puesto ahí, pero yo creo que ella hace una mención a la iniciativa de Carlos Lazo, y yo pienso que esa es una manera. Ella misma estaba preguntando, participa. Mira, óyeme, tanto va el cántaro a la fuente hasta que se rompe. Probamos por un lado, probamos por el otro, mantenemos actitudes que demuestren nuestra honestidad, nuestra integridad intelectual. Por ejemplo, que digan lo que estén diciendo los breteros, chismosos, lo que sea, en contra del sargento Carlos Lazo. Yo creo, él me escribió a mí y me dijo, hazme un videíto pequeño. Fue lo único que me pidió, ni me pidió dinero, ni me pidió nada. Lo único que me pidió fue un videíto corto para decirle a Trump que por favor quitara las sanciones en este momento de la pandemia. Mira, muchos de nosotros hemos firmado eso. Yo personalmente lo he dicho cuando me lo han preguntado. Yo no creo que eso a corto plazo vaya a poder resolver los problemas por cómo está esta administración ha manejado las cosas. Vamos a suponer que mañana el presidente Trump diga, vamos a otorgar más licencia. Eso que ellos dijeron, porque el Departamento de Tesoro dijo que ellos estaban dispuestos le recordaban a la gente que había licencias disponibles. Si empiezan a otorgar más licencia, ¿qué van a decir los que van a usar esas licencias? Aguanta un momento. Si a la gente que usó las licencias en la época de Obama, en virtud del capítulo 3, le han abierto fuego. Y nadie, esta misma administración que te está diciendo que hay más licencias disponibles, no ha salido a defender a esa gente ni hizo nada sobre eso. Simplemente tuvo una política que dice, pongan a Rubio feliz. Entonces, yo pienso, esos son los argumentos míos desde el punto de vista académico, para pensar que esta administración, incluso si cambiara, no iba a hacer mucho a ese respecto. Pero tú sabes que hay que hacer las cosas que ha plazo. Ha puesto una petición, ha hecho un video. En la medida que la gente se manifieste, se reafirma la voluntad de que no vamos a aceptar con impunidad que nos impongan del otro lado, que nos tengamos que callar, porque aquí hay que decir también, a tenor de la administración Trump, se ha desplegado todo el macartismo de la comunidad cubanoamericana y de John Bolton. Por cierto, vamos a recordar eso, ese señor ya no está por aquí y en mi opinión, gracias a Dios, si hay algo, si hay alguien que yo prefiero que Trump me cae mejor que él, es Bolton. Vaya, yo te digo, se ganó, aunque a mí me digan lo que sea de que todavía sigue la política de hacerle los guiños a Marco Rubio y todo eso. Óyeme, no está allí John Bolton, que se pasaba la vida metido en Miami dando esos mítines en el cual hasta no sabían cantar el himno nacional. Porque, por cierto, cantaron el himno nacional de Cuba y el himno nacional de Estados Unidos, y la señora que la cantó no se sabía el himno de Cuba. Para decirlo, porque si yo me aprovecho de los fallos que cometen mis adversarios políticos, me aprovecho, para que nadie vaya a decir que eso es una bobería. Sí, es una bobería, un detalle, pero yo me aprovecho del detalle de todo el que sea un oponente político que juegue de esa manera. Entonces, la pregunta es ¿qué es lo que hay que hacer? Esa gente se han desplegado grants para ocupar el ciberespacio, han desplegado grants para apropiarse del periodismo alternativo de Cuba y ponerlos en línea con la manera que ellos estaban planteándose. Han desplegado grants para crear sectores académicos, incluso en otros países, para que justifiquen y sirvan de caja de resonancia de lo que ellos están diciendo sobre la cooperación médica cubana, todo lo que les sirva para justificar esta política. Bueno, mira, es una victoria nada más con sobrevivir y con decirle, mira, hiciste todo eso, te malgastaste todo ese dinero que no es ni tuyo, porque me has metido la mano en el bolsillo por años, porque ese impuesto me pertenece a mí, y nada más que valía la pena de que encontráramos un año que estaban gastando esto en sierras, en chocolate, en todo eso, era para que lo hubiéramos cerrado en cero y no dejar que se gastara en un kilo más en eso hasta que hubiera una investigación de 3 años en la cual sacáramos hasta lo último donde hubiera llegado, porque es nuestra plata. ¿Está claro eso, no? Entonces, con ese cañón perdido que ustedes tienen ahí, que se llama promover la democracia en Cuba, pero lo que están haciendo es justificar el bloqueo,
porque para eso cogen hasta Radio Martí, para justificar el bloqueo y meterse en un asunto de política interna norteamericana. Bueno, lo primero que hay que hacer es, la primera victoria es decirle, mira, pierde tu voluntad de vencer, porque lo has tirado todo, me has tirado hasta la sartén, el refrigerador, como los hermanos Márquez se abrían el abrigo y sacaban un refrigerador de adentro de un abrigo. Me tiraste el refrigerador que tenía en el abrigo y sin embargo sigo aquí y diciéndote que el 50% por lo menos de la comunidad cubana en los Estados Unidos no te apoya y que lo que queremos es que se acabe toda esta vuelta del parón y que toda esa vuelta del embargo y que la ley Helms-Burton se convierta en otro pedazo más del basurero de la historia. Sí, Arturo, yo creo que regresando un poco más al tema del título 3 y las demandas a Cuba, yo voy a dar un dato interesante. Hasta el año 2015 se habían ganado ya 11 casos contra Cuba en las Cortes de Estados Unidos, bajo el concepto de que Cuba era un estado terrorista y estaba aplicando actos terroristas hacia ciudadanos que estaban en Estados Unidos. ¿Sabes cuánto dinero dieron esos 11 casos ganados? ¿Cuánto dinero ganaron las personas que demandaron al gobierno cubano ahí? $4.000 millones. Es decir, es muy buen negocio demandar a Cuba en un contexto político ideológicamente o en un escenario ideológico tan caldeado como es la Florida, por ejemplo. Muchos de esos casos fueron en la Florida. Entonces, yo tengo un ejemplo, porque yo creo que hay que ilustrar un poquito de qué estamos hablando cuando hablamos de personas demandando. Yo tengo un ejemplo de un caso específico de alguien demandando que yo creo que es bastante ilustrativo. Y es el señor Gustavo Villoldo Arguilao. Vamos a ver una foto de Gustavo. Gustavo es una persona que murió hace 60 años, el que ve en pantalla es su hijo. El padre murió hace 60 años de lo que se llama suicidio políticamente inducido, es lo que dice la familia. Es decir, la persona se suicidó en los primeros días de la revolución. Fue una persona que había sido arrestada por el gobierno, por los rebeldes, una persona que estaba bajo presión porque era ciudadano americano con propiedades en Cuba y que tenía también negocios con el gobierno de Batista. Entonces, realmente, me imagino que ahí había muchas preguntas que hacer. Yo no voy a justificar al gobierno de La Habana si en los primeros días de la revolución cubana fueron excesivos con él o no. Yo no sé. Es decir, yo no sé hasta qué punto esa persona pudo haber estado bajo una presión determinada o no por parte del gobierno de La Habana. Su familia dice que su suicidio estuvo inducido políticamente por el gobierno de La Habana. Entonces, la familia ha demandado por muerte injusta, por wrongful death, como lo llaman aquí en inglés, al gobierno cubano. En la Florida, por supuesto, es donde ellos hacen las demandas, porque son inteligentes, saben que la Florida es el lugar para hacer las demandas. Y hasta ahora les han otorgado $2.8 billones a esas familias, nada más. Es decir, para que vean la cantidad de dinero, el buen negocio que es esto. Desde entonces, desde lo que se murió el padre, los dos hijos de este señor, que son Gustavo y Alfredo, han llevado a Cuba a los tribunales, como a ellos les salió bien en la Florida, entonces empezaron a llevar a Cuba a los tribunales en todos los estados que pudieran. Han demandado a Cuba en Pensilvania, en Massachusetts, en Illinois, en California y en Nueva York. En Nueva York hasta ganaron también. Entonces ellos han encontrado un modelo de negocio muy exitoso y es que es demandar a Cuba en todos los estados posibles para poder sacarle dinero. Hasta el 2016 esta familia había recuperado de 11 a 13 millones de dólares de fondos del gobierno cubano que estaban en Estados Unidos. Es decir, le han quitado los fondos al gobierno cubano. Y decir el gobierno cubano también es decir el país, porque muchos de esos fondos se usan realmente para comercio entre los dos países. Entonces, ya han ganado por lo menos 13 millones de dólares de esta forma. ¿Por qué yo traigo el caso de esta familia y por qué creo que es interesante? El hijo de este señor, Gustavo, que es el que está en pantalla, es la persona que ayudó, una de las personas que ayudó a localizar y a capturar al Che Guevara en Bolivia. ¿Ya? Es decir, el Che Guevara, que si se recuerdan fue ejecutado el 9 de octubre del año 67, él era uno de los cubanos de la CIA que estaba en Bolivia asesorando al gobierno boliviano para cazar al Che Guevara ahí en Bolivia. Villoldo, es decir, podemos tener las opiniones que tengamos, que querramos tener sobre Che Guevara, que hay un rango de opiniones sobre Che Guevara que es muy grande. Pero yo sí creo que hay un tema ético que contar en esta historia de que hacía Gustavo Villoldo en Bolivia. Cuando capturan al Che Guevara en Bolivia, creo que tenemos una foto, ¿no? Tenemos una foto que podemos poner de Villoldo con el Che. Cuando capturan al Che Guevara, Villoldo le corta mechones del pelo al Che Guevara. Es decir, coge un cuchillo, una tijera, le pica el pelo al Che Guevara y lo guarda. Cuando pasa el tiempo, él vende el pelo de Che Guevara por $100,000. Los mechones de pelo los vende a $100,000. Como si eso fuera, es decir, yo no sé
qué ejemplo medieval poner con eso. ¿Ya? En el año 2017, el juez del Tribunal de Distrito de Nueva York, Lawrence Kahn, determina y disputa si la familia Villoldo realmente podía demostrar que el acusado, que era el gobierno cubano, había tratado de aterrorizar a su familia o no. Es decir, tienes que demostrarlo legalmente, no es que no es una alegación que tú digas. Y entonces el juez de Nueva York escribe y dice: mis argumentos para dudar de la familia Villoldo, que se están aprovechando ahora del título 3, son los siguientes. Uno, la familia no citó ninguna evidencia, ¿ya?, que respalde su descubrimiento, que respalde lo que están diciendo. Es decir, no hay evidencia de lo que ellos están diciendo, ¿ya? No hay evidencia de que, ejemplo, no está claro en qué se basa el tribunal que falla a favor de ellos para concluir que los demandados intentaron asesinar a los demandantes. Si no hay evidencia ninguna que muestre que el gobierno cubano le estaba cayendo atrás o hizo alguna influencia sobre eso. Segundo, los demandantes, los Villoldo, ofrecen muy poco para que la corte concluya de que alguna vez hubo un intento de asesinato sobre alguno de su familia. Tercero, el Tribunal de la Florida no citó ni siquiera un testimonio específico para sostener lo que decía el demandante. Cuarto, los demandantes no tienen evidencia sobre cuándo y cómo ocurrieron los acontecimientos que ellos están diciendo. Es decir, lo que es lo básico en un juicio en Estados Unidos, ellos no tienen ninguna evidencia, ni el cuándo, ni el cómo, ni testimonio, ni hecho que contar. Así todo, esta gente tiene ya 13 millones de dólares en el bolsillo y 2 billones, es decir, es con B, 2.000 millones de dólares, más de 2.000 millones de dólares que le han otorgado a esa familia bajo ese concepto. En el año, lo otro es, en el año, mi punto es que el anticomunismo se ha vuelto un negocio bueno, por ejemplo, para esta familia. En el año 1999, Villoldo escribió un libro que se llama Che Guevara, el fin de un mito, donde él cuenta la historia de él como el hombre que enterró al Che, ¿no? Él sacó mucho dinero del libro ese que él hizo del Che. Después salió publicado en una nota secreta de mayo, desde mayo de 72 se escribió una nota secreta que después salió publicada, donde se decía que Villoldo es un ex agente de la CIA. Y el mismo Villoldo, en el año 2017, en la corte lo reconoció. Él dijo: las preguntas que me hicieron en la corte cuando yo estaba tratando de demandar al gobierno cubano me obligaron a reconocer que yo era un agente de la CIA que estaba trabajando para el gobierno de Estados Unidos en Bolivia haciendo esto. Es decir, el anticomunismo es un buen negocio y lo que se ha convertido ahora mismo es que el título 3 le está dando dinero a la gente que ha vivido de eso, vendiendo pelo o vendiendo libros. Arturo. Mira, yo quiero volver al tema 3, porque al capítulo 3. Y aquí debo recordar que cuando la ley se pasó o cuando la ley se estaba discutiendo, los propios abogados del Departamento de Estado alertaron que esa era una mala ley para los intereses nacionales de los Estados Unidos. Le hicieron una comunicación a Warren Christopher. Fíjate, aquí no estamos hablando de que esto no es que viniera, y esa gente sí no, nadie le... Porque todo es diciendo de que fue que Ana Belén Montes, que no sé qué, no. Estos son abogados como Abraham Chase, creo que se llama, Abraham Chase. Hay un libro que estudia Derecho Internacional, se llama The New Sovereignty, y fue escrito por Abraham Chase y la esposa. Bueno, Abraham Chase era uno de los abogados ahí del Departamento de Estado cuando eso. Y hubo otros abogados del Departamento de Estado que recomendaron y todo, y dijeron: la ley Helms es una mala ley. Eso perjudica, y no mala ley por el daño que le hace a Cuba, mala ley por el daño que le hace a los Estados Unidos, como empantana las relaciones con Europa. Hubo reacciones de Leon Brittan, que en aquel momento era el comisionado europeo para la cooperación internacional, creo, las relaciones internacionales. Con Canadá, una bronca que Canadá pasó una ley antídoto. Ha habido bronca en México porque el uso de un hotel americano, ese hotel americano en México, que es tan sensible a la aplicación extraterritorial de la ley norteamericana, bueno, allí mismo fueron durante la administración Bush a perseguir un seminario que había sobre posibles transacciones en Cuba. Todo lo que los abogados decían que iba a pasar, ha pasado y peor. Clinton, que es un máster de decir, eso no fue lo que yo hice, acuérdate de eso de que yo nunca tuve sexo con esa mujer, con el caso de la Lewinsky. Bueno, él cuando salió lo de la ley Helms-Burton, él le agregó una declaración presidencial, que es lo más clintonesco que hay, porque dice: nada en esta ley rebaja la autoridad presidencial para promover los intereses nacionales de los Estados Unidos y la promoción de la democracia en Cuba.
cuando todo lo de la ley era, según el propio Jesse Helms, hacer una ley contra, como él lo dijo, a la prueba de Clinton. Bueno, por esas dinámicas politiqueras que hay en la política americana, el propio Clinton ha dicho que fue buena politiquería, fíjate, la misma palabra, buena politiquería para ganar la Florida, pero mala política para los intereses nacionales de los Estados Unidos. Bueno, eso ha sido así. Aún dentro de eso se llegó a un entendimiento con la Unión Europea. Se llegó al acuerdo que no se iban a abrir estos procesos. Que aguántate, fíjate la sorpresa que ha habido. Han habido más juicios contra propiedades, contra compañías norteamericanas que contra compañías no norteamericanas. Pero una vuelta que hay es que está abierto ahí el camino para irle arriba a entidades en terceros países. Desacreditar el mismo mecanismo de sanciones secundarias que Estados Unidos en condiciones extraordinarias podría aplicar, por ejemplo, contra la proliferación nuclear en Irán. Todo eso lo tiraron por la borda. ¿Todo para qué? Para satisfacer a ese pequeñito grupito de cubanos americanos que, vamos a decirlo bien claro, te repito, estaban escupiendo a la gente en la cara y le estaban diciendo que estaba lloviendo cuando le dijeron, en esta reclamación es para todo aquel que ha sufrido una injusticia del castrismo. Eso es mentira. El límite de $50,000 es muy importante. Les están mintiendo cuando le dijeron que le van a abrir una puertecita. Son ellos y lo están movilizando y jugando con una comunidad traumatizada porque vivió una revolución y en las revoluciones se cometen abusos, excesos, injusticia y esas personas son movilizadas cuando les tocan la teclita. Pero en lo que respecta a la ley, ellos no son beneficiados para nada. Ni siquiera en el futuro se pueden ser beneficiados porque una casa en el Nuevo Vedado, por ejemplo, que yo he visto documentos de antes de que fueron abandonadas las personas que vinieron para acá, todo eso. Una casa en el Nuevo Vedado o Miramar o el Reparto Coli valía 40,000 pesos, 30,000 pesos, pero estoy hablando de la casa de Olga Guilló, por ejemplo, que tenía en el Nuevo Vedado, valía menos yo busqué por ahí una vez, era como 38,000 pesos. 38,000 pesos. Entonces, esa ya no cae. Si la de Olga Guilló no cabe, ¿qué tú crees que va a quedar para el que está metido en Hialeah, que llegó hace 4 días o que llegó hace no sé cuántos años, pero que lo que dejó en Cuba fue una casa en el barrio de La Palma o en el medio de Santiago de Cuba o en el medio de Guantánamo o en el pueblo de Jamaica? Esa persona no le van a dar nada, no tiene ni espacio para presentarlo, pero les vendieron políticamente la idea de que ellos tenían algo que ganar con esto y además lo tienen en la trinchera, porque sale todos los días, como decía Machado, ¿no? Antonio Machado decía esa frase que a mí me gusta mucho, que dice que de 10, 1 piensa y 9 embisten. Bueno, tienen a esos 9 embistiendo en razón del uno solo que va a ser el que se va a beneficiar. Arturo, yo te voy a compartir una historia personal que yo creo que te la he contado antes. Mi familia de origen muy pobre, de Villa Clara. Mi abuelo nació en un lugar que se llama Polo Viejo, que casi nadie sabe dónde queda. Ahí nació mi abuelo. Y mi abuelo fue guerrillero en los primeros años de la revolución, es decir, salió de Polo Viejo, es un guerrillero. A mi abuelo lo mandan para La Habana al principio de la revolución, en el 59. Y entonces, cuando llega a La Habana, le sacan un manojo de llaves, es decir, un de esos de llaves así, le dice, coge una llave de una casa, es decir, eran las llaves de todas las propiedades que se habían dejado vacías la gente que se había ido para Estados Unidos. Coge una de las llaves de la casa y vete para la casa y cuídala. Y como se lo dijeron a él, se lo dijeron a un montón de jefes guerrilleros en ese momento. Entonces cogió y se la fui. Y mi abuelo se fue para esa casa. Dice que cuando llegó a la casa, el closet estaba lleno de ropa y arriba de la cama había una maleta abierta que no había dado tiempo, parece, llevarse. Y entonces llega a esa casa y se acuesta a dormir ahí y se pone, se queda un tiempo ahí cuidando esa casa. Bueno, mi abuelo era tan ingenuo y tenía tantos valores, yo creo, también como campesino cubano que era, que a la semana de estar en la casa llega donde está el jefe y le dice, mira, te voy a volver la llave porque esa no es mi casa y yo no me voy a quedar con esa casa y yo lo que quiero es regresar con mi familia. Y le devolvió las llaves y se fue para allá con su familia. Te das cuenta para que tú veas cómo funcionó al principio de la revolución mucho eso de las propiedades. Sí hubo mucha gente en Cuba que se quedó con las casas que le dieron a cuidar. Y hay un montón de gente que hoy tiene propiedades así, que son gente guerrilleros,
que terminaron con esas casas. Yo creo que también hay un tema que en Cuba no se habla muy a menudo, y es el tema de cómo mucho del sector guerrillero, incluso muchos jefes militares del país, llegaron a vivir después en las casas donde vivía la burguesía que se fue del país cuando triunfó la revolución. Y creo que también que eso es un debate interno que Cuba no ha tenido lugar mucho, que no tiene que ver con el título 3, pero tiene que ver en algún momento de que cómo entonces tú pasaste a ocupar la posición y los privilegios que tenían las personas que se fueron del país. Yo creo que esa conversación tiene que ocurrir en algún momento. Yo estoy muy orgulloso de que mi abuelo cogiera, entregara y dijera, esto no es mío, esto sabe yo de quién era, y se fuera para allá con mi familia. Tenemos un video, porque cuando se anunció hace un año lo del título 3, en Cuba hubo una campaña de comunicación de rechazo a lo del título 3, y hubo un video que fue bastante publicitado en el país de rechazo a esta medida, a esta nueva medida de injerencia de Estados Unidos en Cuba. Yo creo que nos toca hablar un poco de cuál fue la reacción cubana a esto. Vamos a ver el video. Entender. Tenemos que entender. Entendemos de amor, no de odio. Entendemos de respeto, no de insultos. De lucha, no de rendirse. De solidaridad, no de despojos. Entendemos de cultura. No la barbarie. Entendemos incluso en inglés. Pero no con amenazas. Contra nuestra casa no nos entendemos. Contra nuestra tierra no nos entendemos. Con Helburton no nos entendemos. No nos entendemos. Bueno, este es el video famoso que se comentó mucho en Cuba y en la Florida también de No nos entendemos, que fue la campaña de los medios cubanos para rechazar el título 3 de la ley Helms-Burton. Hay que recordar también que en este momento, es decir, cuando Bolton anuncia esto de la ley del título 3, está diciendo literalmente de que la doctrina Monroe está viva y coleando y que goza muy buena salud. Es decir, él está reivindicando la doctrina Monroe, que es decir, revivir la doctrina Monroe después de que Obama ya la había enterrado, por lo menos discursivamente la había enterrado. Creo que es una jugada bastante ideológica por parte de la administración Trump, no necesariamente para promover la democracia, sino para promover un tipo de relación de Estados Unidos con América Latina que es muy particular y que ha provocado realmente bastante daño en la historia. Entonces, el Ministerio de Relaciones Exteriores hace una respuesta a esto, y el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla, por ejemplo, él dice que la declaración que hizo Bolton es despreciable, es una declaración monroísta y es una declaración macartista y llena de odio. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Bruno Rodríguez ahí, de que es monroísta y de que está llena de odio. Sí no comparto el exceso de adjetivos que cuando hablan los funcionarios cubanos de relaciones exteriores realmente cargan de adjetivos y cargan de una moralina política innecesaria, lo que debe ser una declaración política. Pero si la posición de que rechazar la ley realmente yo también la comparto. Yo creo que por las razones que hemos explicado, esta ley es totalmente extraterritorial. Arturo, ¿quieres comentar algo? Sí, mira, yo creo que además hay que puntualizar. Ya encontré la palabra, porque mientras pusiste el video, busqué el capítulo 3 y encontré la palabra. Es tráfico. Ellos la palabra que usan es tráfico. No es ni siquiera que obtienen ganancias. Es que dicen, aquel que... Lo dije al principio. Sí, que tú lo dijiste al principio, pero después cuando yo lo estaba pensando, tú no me interrumpiste ni me la recordaste, porque yo estaba confundido en buscándola. No es ganancia, al final la busqué ahora, es tráfico. Es sobre tráfico de las propiedades. Hay que preguntarse cuán simpatizante del socialismo era el presidente George W. Bush, que además hasta jugaron de que iban el embajador de Bush en la República Dominicana dijo que era Irak y que después iban a invadir Cuba. Hasta jugaron con eso, hicieron el chiste. Yo no creo que lo iban a hacer porque locos tenían que estar, con todos los problemas que tenían. Cuba sí se asustó, Arturo. De eso yo recuerdo. Yo creo que ese fue el argumento que se usó más para fue la llamada Primavera Negra de los 75, que en mi opinión puede ser que haya susto, pero a mí me parece que las evidencias no eran sustanciales en decir eso. Y yo, por ejemplo, yo no sé si algún día te lo he dicho,
yo firmé una carta contrario a la violación de estándares de derechos humanos que para mí ocurrieron con el no respeto al derecho al debido proceso, cuando a alguien lo juzgan el martes, le corren la apelación el miércoles y el jueves ya están diciendo que la sanción está bien aprobada y le meten 28 años porque hubo de 20, 28, de no sé cuántos años de prisión. Eso para mí no es una justificación. Ahora, la realidad es que siempre hay que estar alerta. Siempre hay que estar alerta porque se ha pensado en todo. Acuérdate que cuando se empezó a discutir la operación Mangosta, se discutió hasta la posibilidad de hundir. Esta es una propuesta que le hicieron al fiscal general, hundir un barco, un bote lleno de refugiados cubanos y echarle la culpa al gobierno de Cuba. O sea, no es que se hundiera de casualidad, es hundirlo para eso y fingir hasta incluso un ataque en la operación Patty a la base naval de Guantánamo. O sea, yo no diría que hay que pensar que es cero el escenario, pero para hablar con claridad, cuando Estados Unidos está metido en Afganistán, en Irak, hay que pensar que la locura va in extremis para pensar de que iban a atacar a Cuba cuando eso. No quiere decir, yo te estoy diciendo, todo para mí, todo el que coopera con la ley Helms-Burton, en mi opinión, está claro, y con los fondos que salen de la ley Helms-Burton, en mi opinión, está claro, actuando de una manera antipatriótica. Y el elemento está claro. Vamos a usar apenas el criterio de los abogados del Departamento de Estado, que dijeron, no solo es una violación de la soberanía cubana, es ya de ahí cuando tú dices, no solo es, tú estás diciendo, es una violación de la soberanía cubana. Y el que apega a eso, a hacerle un guiñito, a jugar con eso, a darle la información que los que están haciendo eso quieren hacerlo, obviamente no están actuando de la manera que una oposición leal, fíjate cómo se extraña una oposición leal que sea capaz de hacerle la contra o discutir con el gobierno cubano o proponer cosas en contra, pero desde una postura nacionalista, patriótica, que es lo que yo creo que hay que distinguir aquí. También, Arturo, es muy difícil hacer una oposición leal en Cuba porque hay dinámicas que polarizan mucho el sector de la sociedad civil. Es decir, incluso yo creo que las personas que más hablan de oposición leal en los últimos años era el proyecto de Cuba Posible y el gobierno cubano fue bastante agresivo hacia ese proyecto y hay dinámicas de las dos orillas que hacen de que los sectores tengan que polarizarse o de que los actores políticos entonces tengan que recurrir a una de esas dos orillas y terminan en esas orillas. Es decir, las dos fuerzas tienen una fuerza centrífuga para la yo creo que está el elemento estructural que tú planteas y también está el elemento de agencia, la decisión que tú tomas. Obviamente es más difícil construir una oposición leal que construir una oposición en alianza con la posición favorable a la ley Helms. Eso a mí no me cabe duda que es más fácil. Yo creo que las estructuras han empujado hacia allá todo el tiempo. Ahora, de que es imposible, yo creo que no. Y por lo menos, mira, yo te digo, yo nunca en mi vida he aceptado un kilo en ningún evento, ni por ningún artículo de la ley Helms. Así, de que es posible, es posible. Y desde que salí de Cuba, incluso desde que estaba en Cuba, planteé que yo discrepaba con las bases de un sistema erigido sobre principios leninistas. Porque para mí, te lo digo con todo el respeto, hoy mismo sale un excelente artículo de Rafael Hernández defendiendo el leninismo de Gramsci en Cuba Debate. Y yo creo que Gramsci es un pensador brillante en muchas cosas. Ahora, es un revolucionario leninista y a mí me parece que nadie, ningún partido debe erigirse en la idea de que es una vanguardia iluminada, que los demás tenemos que seguir. Punto. Ya, eso. Y nunca, es verdad que tú a lo mejor puedes decir, bueno, pero es que tú estás allá, tú eres profesor, no has logrado el éxito en convertirte en un líder. Bueno, yo no quería ser, nunca he trabajado para eso, pero por lo menos en lo que a mí corresponde, yo siempre he dicho, la posibilidad hay de plantearte ser independiente y libre, mi hermano, libre del gobierno de Cuba y libre del gobierno de los Estados Unidos. Porque si tú eres independiente de uno y no eres independiente del otro, tú no eres prensa independiente, Arturo, tú eres la prensa dependiente del que te da la plata. Arturo, mi cubano favorito, ¿sabes cuál es? El cubano que cuando está en Cuba no critica al gobierno, no se mete en política, ni sabe de política muchas veces,
Y cuando llega a Estados Unidos, entonces abraza la libertad, tierra de libertad, y se convierte en un radical republicano de derecha y trompista que cree que sabe más de democracia que nadie. Es decir, ese tipo de cubano a lo que le gusta es el poder, lo que le gusta es estar bien con el poder donde quiera que vive. Cuando está en Cuba, le parece bien lo que dice la mesa redonda, o por lo menos no protesta, y cuando llega a Estados Unidos, se llena de trompismo porque es presidente de Estados Unidos. Entonces, así es muy cómodo. Con esa dinámica es con la que habría que romper. Esa es la dinámica que está del capítulo 3, esa es la dinámica que está del capítulo 4, esa es la dinámica que está detrás de toda la ley Helms. Y en esto yo te quería terminar apuntando una cuestión, y es que frente a eso hay que insistir en el diálogo, hay que insistir en el diálogo, porque además, y en la integridad, porque tú sabes cuál es una de las ventajas que tiene tener una posición moderada, que si tú tienes una posición moderada que es capaz de ver los matices de las cosas, es más difícil decir que tú estás en contra de los valores del país. Tú no puedes querer más que al gobierno le vaya mal para que a tu posición le vaya bien. Y tú no puedes querer que, por ejemplo, a los opositores le vaya mal si eso significa que le vaya más mal al país. Ese debe ser el valor, y hay estándares internacionales que en alguna medida apuntan a eso, porque tampoco Cuba es un país en el planeta Marte, Cuba es un país en el planeta Tierra, y las reflexiones, los avances, las cosas que los sectores progresistas a nivel mundial han sentado pauta son importantes. Entonces hay que sentarse también y reflexionar con eso. Cualquier otro gobierno que se quiera relacionar con Cuba tiene que respetar la soberanía del país acorde a como la define el derecho internacional. No debe haber interferencia. El gobierno cubano debe respetar los derechos humanos tal y como lo define el derecho internacional también. Y si no, mira, que ni Estados Unidos firme los convenios internacionales y que diga yo no tengo nada que ver con eso, o que Cuba diga mira, yo en esos acuerdos no tengo nada que ver. Sean honestos y el gobierno de Cuba venga y lo diga. Porque la realidad es que en última instancia, cuando tú presionas, la hipocresía es el homenaje que paga el vicio a la virtud. ¿Por qué firman todos esos documentos internacionales tirios y troyanos y no tienen la apertura de bajarse y decir yo no tengo nada que ver con eso? Arturo, ¿tú sabes cuál es el mayor enemigo del diálogo ese que tú dices? La mentalidad de guerra fría que es todavía, la mentalidad de que esto es una guerra y que tenemos dos lados que tienen que ganarle al otro bando. Es decir, porque de los dos lados tú ves que no se trata de sentarse en la mesa y dialogar y ver cómo se crea un país, cómo se fortalece una nación y cómo se cuida el interés nacional, que es algo de lo que tú hablas muy a menudo y yo estoy totalmente de acuerdo. Es decir, no se piensa en el interés nacional, lo que se piensa es cómo a mi grupo yo lo hago ganar por encima del otro. Y mientras se esté pensando de manera sectaria de favorecer un grupo por encima de los intereses de otro, no se está pensando en el interés nacional ni se está pensando en el país. ¿No? Y lo otro que te quiero decir es el pago a la generosidad norteamericana. Estados Unidos te abre las puertas, te permite ser un emigrado aquí, te ayuda, porque a muchos de los cubanos los han ayudado más que a otros emigrados, y entonces tu respuesta es hacerle caso a los que tienen el poder en el cogollito del enclave y que te importe un bledo el prestigio de este país que te acogió, que te ha dejado hacerte hasta ciudadano, que no te excluye, que te permite moverte hacia arriba en tu movilidad social o por lo menos alcanzar un mínimo de bienestar. Pero lo que tú haces es sacrificar los valores de ese país. Mira para lo que han cogido las cortes. Los ejemplos que tú has puesto es, oye, una de las tres ramas más importantes de este país la han cogido para torcer la justicia, como una maquinita de buscar dinero para ellos. No les importa el efecto que eso tiene. Por demás, para hablar claro, a los que apoyaron el asesinato extrajudicial, porque lo que pasó en Bolivia con el Che Guevara, te guste o no lo que el Che Guevara fue, es un asesinato extrajudicial. Tú esperarías que alguien que estuviera vinculado al gobierno norteamericano y que fuera guiado por los valores que Estados Unidos tiene, que son los valores de Estado de Derecho, de todo eso, hubiera dicho,
no aguanta, capturaron a Che Guevara, hay que llevarlo a un juicio. Hay que llevarlo a un juicio porque él está aquí, no debía estar aquí, pam, lo que fuera. En la aprobación de un asesinato extrajudicial, fíjate que a dónde llega esto, de generosidad malentendida, el daño que le hacen a los Estados Unidos, a su prestigio, a la vida en los Estados Unidos. Han puesto bombas aquí en los Estados Unidos. Oye, era para que cuando alguien ponga una bomba en los Estados Unidos o matan a un diplomático cubano, como mataron a Félix García en Nueva York, en violación de la ley de este país, toda la comunidad cubana entera dijera que iba a condenar eso. Porque aquí no se viene a violar las leyes de este país, pero ellos han violado las leyes de este país, han hecho lo que les ha dado la gana y han comprometido este país en una cruzada con la cual este país no tiene nada que ver. Yo, por ponerte un ejemplo, mira, en cualquier provocación que hagan con relación a Cuba, porque la ley Helm-Burton lo que busca es eso, que la desesperación, que el hambre lleven a una rebelión en Cuba y una guerra civil. ¿Para qué? No es para que ellos vayan y tumben al gobierno, no, para que se produzca una intervención norteamericana. Primera cosa, yo te digo, yo he dado clase en Colorado, he dado clase en Minnesota, he dado clase en Texas, he dado clase en Nueva York, he dado clase en California. Para mí sería una traición a este país y un insulto que mis alumnos tengan que ir, que tengo varios alumnos que sirven con honor, con uniforme en las Fuerzas Armadas de este país, tengan que sacrificarse por los intereses de las reclamaciones de propiedades de esas personas. A mí me parece que yo no quiero, yo quiero mucho más por el honor, por la gallardía a mis alumnos que han ido y han servido en Afganistán, que a esta gente que han estado ahí reclamando por un dinero que ellos ni fueron los que lo perdieron. A veces son hasta los padres, los abuelos y esas cosas así. Yo sí te digo, si yo tuviera que escoger un sacrificio, yo pediría, vamos a resolver esto como ellos lo pueden hacer. Si ellos quieren, que si para ellos todo lo más importante en Estados Unidos es quitar al gobierno de Cuba a toda costa y cueste lo que cueste contra el interés nacional norteamericano, que pasen por Walmart, se compren una buena cantidad de munición y rifles y desembarquen en Cuba y hagan eso ahí. A mí me parece muy vil tratar de provocar una crisis en Cuba, tratar de que incluso en medio de esta pandemia hacen resistencia para que no se suavicen las sanciones, para que se produzca una crisis y entonces quienes tengan que intervenir son mis alumnos que están hoy calzando el uniforme de los Estados Unidos para otra cosa, que es para defender la seguridad de los Estados Unidos de un ataque externo, defender los activos de los Estados Unidos en otros países, no para ir y hacerle el trabajo sucio a esta gente. Entonces, esto para mí está claro también que hay que incluirlo. No es solo ser buen cubano, es una vez que tú has llegado aquí, empápate de los valores que tiene este país, empápate de la idea del gobierno mínimo, empápate con la idea de la separación de poderes, cómo ellos van a postular que haya que pagarle a la OFAC para que aplique sanciones contra Cuba. Esos son salarios, entonces no hay que darle dinero al pobre latino que tiene 4 hijos. Entonces a ese no hay que pagarle la salud, porque ellos sí en eso quieren abolir el Obamacare. Y entonces, ¿por qué? Porque dicen que usan el dinero de los impuestos de otros para esto. No. Vamos a cortar el gasto, vamos a empezar por cortar el gasto que se gasta en todas esas cosas que ellos tienen, repartiendo dinero para comprar sierra, para que disidentes vivan comprándose casa, para todas esas cosas hay que acabarlas ya. Si vamos a hablar en realidad de dónde salió la mecánica de la ley Helms, salió de esa mecánica. Usar a los Estados Unidos sin importarle los intereses y valores de este país para los intereses específicos de ellos. Arturo, también yo creo que es muy difícil. A ver, hay una dinámica de radicalización en la Florida que también hace muy difícil que los emigrados cubanos entiendan muchos de estos fenómenos que son complejos. Generalmente se van con el discurso, la narrativa local, que es bastante poco democrática. Porque si tú respetas el Estado de Derecho y si tú respetas el debido proceso que deben tener las personas, tú tienes que estar tanto en contra de los fusilamientos en Cuba en el año 59 como el asesinato de Che Guevara en Bolivia. Es decir, ninguna de las dos cosas te puede gustar. Claro. Porque hay un debido proceso y hay un Estado de Derecho que tú tienes que responder y hay una ley que tú tienes que responder. Lo que pasa es que entonces los dos extremos no les gusta mirar para otro lado y no les gusta darle al otro lado ni un poquitico así.
Y entonces eso es un problema. Y se ve también con el título 3, es decir, cada extremo mira lo que quiere ver nada más. Entonces yo creo que hay que ver un poquito más allá de los intereses a corto plazo de cada uno. Hoy estamos cumpliendo, ayer se cumplió el 41 aniversario del asesinato, de la muerte en condiciones sospechosas de Carlos Muñiz, que era el activista cubano radicado en Puerto Rico, es decir, activista puertorriqueño. No, yo creo que cubano. Es el asesinato, yo creo que es el asesinato. El asesinato. Que era una persona que promovía mucho el diálogo entre los dos países y evidentemente, es decir, fue una de las víctimas de este diálogo y de la época en la que la Guerra Fría era a base de asesinar gente. Entonces cada vez que yo veo un cubano en la Florida clamando por los muertos que han habido, el remolcador 13 de marzo y los fusilamientos y no sé qué, yo digo, bueno, y los otros muertos no los vas a mencionar. O cuando vas y lees Cuba Debate, que ves que no menciona los muertos del lado acá. Entonces ninguna de las dos orillas tiene monopolio sobre el dolor y sobre la muerte. Han habido dolores en las dos orillas. Hasta que no se reconozcan esos dolores que hay en los dos lados, no va a haber un debate serio sobre esto. Mira, yo creo que en ningún conflicto que dure 60 años, la razón está de un solo lado y la sin razón está del otro. Y han habido cosas que han estado mal del comportamiento de uno o del otro lado. Ahora, eso no quiere decir que en cada cosa no haya quien está en el lado correcto y quien esté en el otro lado. Yo creo que en el caso concreto que estamos mencionando ahora, que es de Carlos Muñiz Varela, y mañana vamos a poner una entrevista que yo le hice a Raúl Álzaga Manresa. La vamos a poner en el programa y le pedimos a la audiencia que no se la pierda, porque es una entrevista en la cual hablamos de múltiples temas sobre cómo se gestó el diálogo de 78, los cambios que se habían dado en la comunidad cubanoamericana y cómo ese mismo diálogo terminamos con las reflexiones de Raúl Álzaga sobre el asesinato, sí lo digo aquí claramente, el asesinato por elementos de extrema derecha cubanos vinculados al establishment de derecha puertorriqueño de Carlos Muñiz Varela. Y allí volvemos de nuevo a lo que hay. Tú ves, por ejemplo, las declaraciones de Julio Labatut, que era uno de los representantes de la posición de derecha cubana en Puerto Rico. Y él trató hasta de defender que lo que se había hecho era un acto de ajusticiamiento, cuando en realidad lo que se trató fue de ir con una acción terrorista, vil, cobarde, contra una persona que solo había promocionado abiertamente, sin escondedera, el diálogo con Cuba y su agenda. Era una agenda de izquierda. Está bien, es que eso es parte de los Estados Unidos. En los Estados Unidos, en Puerto Rico, donde sea, tiene que haber gente de izquierda, tiene que haber gente de derecha, tiene que haber gente de centro y debe ser el derecho para todos. Yo lo voy a dejar ahí. Yo diría que una lección de integridad a pedir es que y en eso te digo no solo la oposición, te digo el gobierno, no solo basta con ser nacionalista o patriota, para usar la palabra menos complicada, patriota cubano, patriota norteamericano, sino también no se puede ser demócrata los martes y los jueves. Si tú quieres tener una identidad democrática y tú quieres hablar de derechos humanos, no me vengas con denuncias de derechos humanos contra el gobierno cubano y te llames tú activista de derechos humanos si tú estás apoyando la política de criminal de bloqueo contra Cuba. Tú no puedes hacer el martes y el jueves para denunciar el gobierno cubano. Tú eres activista de derechos humanos y el lunes, miércoles y viernes estás para favor del embargo. Y como mismo te digo eso, yo te digo, las personas que han sufrido un evento como el remolcador 13 de marzo, que tú lo mencionaste aquí, yo creo que tenían derecho a un juicio justo e imparcial y público de qué fue lo que pasó ahí y quién es el responsable. Eso a mí por lo menos no me cabe ninguna duda. Ahora, eso yo lo digo el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo. Lo demás es para mis enemigos la ley y para mis amigos toda la complicidad posible. Y eso no nos va a llevar a ningún lado, ni como americanos ni como cubanos. Sí, Arturo, yo creo que estoy leyendo un comentario creo que era de Caridad también, donde ella habla de que hace falta hablar sobre experiencias de reconciliación. Y yo estoy pensando que quizás podemos hacer un programa
sobre experiencias de reconciliación histórica, como en Sudáfrica o como, es decir, podemos traer varios casos, varios ejemplos de casos específicos donde la reconciliación ha funcionado. Siempre es traumático, nunca es perfecto, es decir, siempre es imperfecto un proceso de reconciliación, pero hay bastante bibliografía y yo lo estudié en la universidad y como estudiamos la misma facultad, yo creo que Arturo, antes de mí, tiene que haberlo estudiado también, proceso de reconciliación. Para la semana que viene estamos preparando 2 programas especiales sobre Cuba. Creo que estamos preparando programas sobre cuáles son las dinámicas de los programas de cambio de régimen hacia Cuba, y también vamos a estar tocando el tema del decreto 370 en Cuba y el financiamiento de los medios independientes en Cuba, cómo funciona. Entonces, creo que nos toca despedirnos, Arturo. No tengo mucho más que agregar. Me parece que nos fuimos un poco en el tiempo, pero bueno, se trataron temas que son importantes a conversar. Yo reitero que quiero que si pueden que vean la entrevista que le hice a Álzaga, que va a ser el programa de mañana. Es un programa que de verdad toca, porque se refiere a una evolución importante que se produjo dentro de la comunidad cubana en el exterior, el diálogo, la importancia del diálogo del 78, el viaje de los 55 hermanos a Cuba y el tema del homenaje nuestro a Carlos Muñiz Varela, un mártir del diálogo en el aniversario de su asesinato. Exacto. Entonces nos despedimos invitándolos al programa mañana, la entrevista, que va a empezar a las 6 en punto de la tarde, donde pueden dejar los comentarios. Vamos a estar online respondiendo también en los comentarios. Nos vemos mañana entonces una vez más en Nuestra América y nos vemos la semana que viene, como estamos haciendo en cuarentena, todos los martes, miércoles y jueves de 6 a 7 de la noche. Tengan una buena noche.